mañana. Continuar lo que habíamos dejado pendiente, ¿no? Solo eh, felicitar por el trabajo que hicieron ayer. La verdad es que fue todo muy sobre la hora, fue explosivo, instantáneo, y obviamente en esas cosas explosivas e instantáneas, en las disposiciones naturales del corazón de la gente, en la que fluye, ¿no? Fluye la iniciativa, fluye el vamos adelante, y la verdad es que la alabanza estuvo espectacular, y lo que me decía Rocío ayer, que la conexión había estado muy buena, o sea, no, en comparación a que siempre hay problemas, y nos dio la sensación que cuando preparamos tanto y nos preocupamos tanto, trabajamos tanto por algo, a veces no sale como quisiéramos que saliera por a veces factores humanos, ¿no? Que es muy natural. Pero hay momentos en los cuales obviamente hay que hacerlo, y cuando hay que hacerlo y echarle para adelante. Y la gracia de Dios se vio ayer reflejada no solamente en el tiempo que compartimos nosotros, que fue una hora, sino que durante las 24 horas, ¿no? Y hay incluso en las redes hay videos circulando de ver el trabajo que la gente hizo, o sea, un montón de gente involucrada, y sobre todo la gente de Rosario. La gente de Rosario trabajó duro, se nota, ¿no? Toda la noche. Tuvieron gente toda la noche, las 24 horas, y me llama la atención eso, ¿no? Como cuando gente se dispone, cuando gente va adelante, puede sacar adelante los trabajos, ¿no? Ir adelante. Creo que cada individuo, en cierto sentido, entiende y se predispone, ¿no? A ver esto que nosotros entendemos que es un mover del Espíritu Santo, que es un mover nuevo del Señor. Yo les voy a confesar que el año pasado tuvimos varias reuniones internacionales, ¿se acuerdan? Incluso de todos. Al principio me emocionaban, eran muy lindas, pero después, a medida que fue pasando el tiempo, me fueron aburriendo, a mí, en lo personal, ¿no? Me fueron aburriendo porque era lo mismo, siempre exactamente lo mismo. Incluso Loren, que es espectacular, que es nuestro mentor, cada vez que aparecía Loren contaba exactamente la misma historia. No sé si ustedes se acuerdan. Y la gente empezó a decir, no, pero eso ya lo dijo. Y claro, porque se supone que él hablaba para nosotros, después él hablaba para el Pacífico y después él hablaba para el mundo entero. Entonces, él en su mentalidad repetía el discurso porque era distintas personas, pero nosotros siempre mirábamos lo mismo. Así que yo dejé de estar en esas reuniones. Han hecho muchas reuniones y yo dejé de estar en las reuniones porque me cansé, así que estoy confesando mi pecado. Pero hace unos días atrás nos surgió esta idea de intercesión y de guerra espiritual, primero con Jorge Ríos, y fue muy bueno, se unieron bastantes personas en América, y luego ayer, ¿no? Antes de ayer, con esta iniciativa de Jocún Rosario, que yo creo que fue una iniciativa muy del corazón, y me daba la sensación que ellos iban a ir adelante igual, a pesar de si la gente se conectaba o no se conectaba. Y igual también ya habían otras iniciativas, otra gente que ya estaba orando, haciendo cadenas de oración, ¿no? Y creemos que realmente algo se está despertando con esto. Y la palabra que el Señor trajo mucho ya durante estos días era un despertar espiritual, un nuevo mover en el espíritu. Ya incluso anoche cuando nos estábamos acostando, Raquel compartía y me decía, cuando yo miro el video, porque hicieron un resumen de 6 minutos, si no lo tienen después yo se los mando, decía, esto me recuerda a los orígenes de Jocum, cuando yo hice mi EDE. Ahora, cuando Raquel hizo su EDE, fue hace bastante tiempo atrás, ¿no? Yo, yo estaba en el mundo, yo no, estaba más perdido, ya lo hice el año 85, ¿no? Yo en aquella época todavía estaba estudiando y perdidísimo. Así que eso me anima y yo quiero animarle y exhortarle, ¿no? A que aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes. O sea, avívenlo, no esperen, cierto, y siempre lo digo, no esperen estructuras, oigan la voz de Dios,
Oigan la voz del Señor. La mayoría de los movimientos no nacen en base a estructuras, ya no nacen en base a planificaciones cerradas, aunque las planificaciones cerradas son importantes en el sentido de organización. Las planificaciones cerradas tienen la tendencia a apagar el espíritu de la gente. No, esta base no nació por una planificación. Esta base nació por un mover de oír la voz de Dios, del espíritu. De hecho, las planificaciones, si no hubiéramos guiado por planificaciones, se hubiera suspendido todo lo que se pensaba hacer. Lo único que yo le decía a la gente, esperen, esperen, esperen. Tuvimos una planificación de comenzar en una escuela a una fecha y creo que comenzó como un mes después la escuela, o una semana después comenzó la escuela. Nunca comenzó la escuela en el día que pensamos que iba a comenzar. ¿Por qué no comenzó la escuela aquí en Jocún, Montevideo, que pensábamos que iba a comenzar? Porque no teníamos base. O sea, la planificación de la escuela estuvo antes que el surgimiento de la estructura física. La estructura física no apareció cuando nosotros, cierto, teníamos la fecha de la escuela. No apareció. ¿Tá? Apareció después, días después. Entonces, el mover fue de acuerdo, cierto, a lo que Dios había puesto en nuestro corazón y a la disposición de la gente, a la disposición de las personas que creyeron que realmente esto era del Señor, ¿no? Había un camión preparado allá en Rivera que se venía con cosas para acá y fue todo un mover. Había gente que no puso a sus niños en el colegio e incluso estaban averiguando acá, ya por fe, no teníamos nada y era ese el mover del Señor. Así surgió la vigilia de 24 horas que hicimos el día de ayer. Y me gustó bastante, ¿no? Creo que Juventud con una misión necesita esto, necesita imperiosamente de personas que vuelvan a oír la voz de Dios, ¿no? Que no esperen que otros les digan lo que tienen que hacer, que no esperen que otros, cierto, les empuje a hacer algo. Creo que hay gente con una iniciativa impresionante, ¿tá? Creo que la paloma no existiría si no hubiera habido gente que dijo Dios me habló y se fueron. ¿Me explico? La paloma hoy está funcionando ya porque hay gente que es impulsiva de pronto y lo hace y se va, ¿no? Y arma la cosa. Vos podés pensar lo que quiera de las personas. Se van a enterar de cosas en el futuro. Pero hay un mover de respaldo del Espíritu Santo frente a iniciativas en las cuales Dios habla, ¿no? Donde Dios quiere mover nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la gloria así se la lleva el Señor y no los hombres. Y siempre he dicho, lo que es de Dios va a permanecer. Lo que es de Dios va a ser respaldado por el Señor. Lo que es de Dios, cielo y tierra, tormentas pueden venir, ¿ya? Y dijo Gamaliel un día, ¿ya? Tengan cuidado, porque lo que hacen esta gente, ¿me entiendes? Si realmente no es de Dios, esto va a desaparecer. Que yo estaba hablando de los cristianos. Si esto es de Dios, nadie lo va a poder apagar. Nadie va a poder detenerlo. Y nosotros, para este nuevo tiempo de tanta guerra espiritual y de oscuridad mundial, necesitamos jóvenes y gente así, que no tenga, que no tenga miedo. ¿Por qué hago una introducción tan larga? Porque precisamente es parte de lo que venimos hablando y que habíamos dejado por asunto de la vigilia del día de ayer. Hemos estado hablando de tres cosas ya que yo mencioné. No dije, hablé sobre el discipulado, cierto, de creyentes que necesitan más luz, la dureza del espíritu religioso, que ese es el punto que estamos tocando ahora, y después voy a hablar sobre la escuela de un tal tirano. ¿Se acuerdan? Eso ustedes lo tienen anotado, seguramente. Estamos en el punto número 2, la dureza del espíritu religioso. Quiero que volvamos a leer ya allí, para no perder el hilo, Hechos capítulo 19, versículo 8 y 9. Hechos capítulo 19, versículo 8 y 9.
Ok, ya estamos leyendo, cierto, Hechos capítulo 19, versículo 8 y 9. Esto lo digo para la gente que lo va a estar escuchando en las redes sociales, porque no se escucha el audio en la grabación. Ah, el otro día finalizamos diciendo, cierto, que el input con el cual Pablo llegó a predicar a la sinagoga era el mismo input con el cual, cierto, los 12 que habían conocido el ministerio de Juan el Bautista solamente recibieron el mensaje. Ya cuando Pablo oró, cierto, por estas 12 personas que solo conocían el ministerio de Juan, ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar, dice el texto bíblico. Hay gente que no cree en estas cosas en la actualidad y no sucede nada dentro de las iglesias. Hay una formalidad dentro de la iglesia y dicen, ven, realmente esto era para aquel tiempo. Estas cosas pueden dejar de suceder dentro de una base de Jucún, pero el hecho de que dejen de suceder no quiere decir que no existan. No quiere decir que Dios no quiere manifestar lenguas ya en bautismo del Espíritu Santo y en profecía. Yo insisto, por alguna razón, estas cosas se repiten vez tras vez. Cierto, se produjo en Hechos capítulo 2, se repitió en Hechos capítulo 4, se repitió, cierto, en la casa de Cornelio, sucedió en Antioquía y está sucediendo, cierto, aquí en la ciudad de Éfeso. O sea, hay un mover poderoso del Espíritu y esto contrasta poderosamente con la actitud del corazón de algunas personas. Esto nos enseña varias cosas, que el mover del Espíritu, aunque es poderoso, el mover del Espíritu, aunque es poderoso, sobrenatural, y aunque hace milagros, se condiciona a la actitud del corazón de las personas. Se condiciona a la actitud de las personas. Esto yo lo aprendí cuando recién llegué a la iglesia, cuando recién me convertí. Recuerdo que había una enseñanza, uno de los primeros cursos que yo tomé se llamaba Vida Abundante, de un cuadernito Sean, bautista, ¿no? Gloria a Dios por los bautistas cabezones. Y tomé yo ese curso y el maestro nos decía precisamente eso. Y nos decía, el Espíritu Santo es muy respetuoso. Así nos decía, muy respetuoso. Él nunca va a pasar a llevar cierto tu voluntad. O sea, si vos no querés algo, él se puede poner triste, se puede apagar, incluso si necesitaba pasajes, ¿no? Pero cierto te va a respetar, te va a respetar. Y es tremendo esta situación porque nosotros no nos damos cuenta que queremos ver el mover de Dios, pero no descubrimos cómo está nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que nuestra incredulidad, nuestra dureza, nuestro enojo o nuestra falta de búsqueda de la presencia del Señor puede condicionar nuestro corazón a una dureza que impide el mover del Espíritu. ¿Ya? ¿Ya? Yo recuerdo que a Sol, voy a poner como ejemplo a Sol, ¿no? Cuando estábamos en la escuela de consejería, había un mover del espíritu y ella decía, ay, yo quiero, pero no puedo, yo quiero, pero ¿te acuerdas? No, bueno, pero después, cierto, en medio de las clases venía la confrontación de algunas situaciones que pasaban en tu vida, ¿es así o no es así?
¿Ya? Entonces, obviamente, y tú después dices, es verdad. O sea, los pensamientos, las pavadas que yo ando pensando, o la guerra de mi pasado, muchas veces me condicionan a permitirle al Espíritu Santo. Entonces, por eso te cuesta creer. Y yo le decía a Sol, mira, esto se recibe como un niño. Ah, pero es que yo quiero hablar en lengua, yo quiero hablar. Pero esto se recibe como un niño, ¿no? Ahora, no es solamente en Lucas que nos está revelando esto en el libro de los Hechos, de la dureza en una sinagoga, en un lugar religioso, sino que ya Jesucristo, por anticipado, ¿cierto? Nos revela, nos muestra, ya que Él llegó a una sociedad religiosa. Ya Jesucristo había llegado a una sociedad religiosa que estaba dispuesta a no escuchar su mensaje. Imagínate, o sea, el mero mero, el creador del universo, el gran yo soy, vino a la tierra, ¿no? Y está con su creación, está con sus hijos, está cierto con ellos, y ellos que conocen la verdad, que conocen el mensaje, que conocen la palabra, que tienen sus reuniones, que tienen sus cultos, ¿cierto? No aceptan la palabra. Como dirían los judíos cristianos de Yeshua, Hamashiach. No lo aceptan. No lo aceptan. Entonces veamos una secuencia interesante que acontece, ¿cierto? Veamos Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Es muy importante que usted lo busque en su versión bíblica. ¿Quién lo lee? Eh, Qué tremendo, ¿no? Nuevamente tenemos una escena que no está sucediendo en el mercado del pueblo, no está aconteciendo en una discoteca, no está, está sucediendo en un lugar religioso, un templo religioso. Ya, nuevamente, la misma situación con Pablo, pero, cierto, anteriormente había acontecido con Jesucristo. Ahora, Jesucristo se pone triste. Oye, qué tremendo. Ya lo que puede ver, quizás Marco o Pedro, lo que pueden ver, ¿cierto?, del corazón de Jesús. Yo creo que Pedro, porque Marco no estaba ahí. Ya lo que puede ver Pedro del corazón de Jesucristo. O sea, no es que Jesucristo, religioso, yo los reprendo, oh espíritu de religión. No, la actitud de Jesús es de tristeza. O sea, pucha, ¿cómo pueden ser tan cómo no se dan cuenta, o sea, se ponen tristes. Jesucristo al ver la dureza del corazón de estos religiosos, que quizás están hablando de sanidad, pero no creen en la sanidad. Quizás están hablando de liberación, pero no creen en la liberación. Están hablando de avivamiento, pero no permiten el avivamiento. ¿Han visto lugares así? Se habla y no se cree. Ayer estaba ministrando, ¿cierto?, para Iquique, y aunque sea por las redes, yo le meto racataca igual. Pero toma tiempo en que la gente se anime y se acerque a uno a orar, ¿no? Y uno espera, no sé cuándo ustedes
están ministrando y dice, acérquese a alguien a orar por la persona, ¿no? Y las personas se ponen en actitud como así, como, ah, Señor, quiero oírte, ¿a quién ir? A veces es verdad, otras veces no, a veces les da miedo, les da como inseguridad, les da como una cosita ahí adentro, ¿no? Entonces yo tengo que esperar, 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 hasta que la gente se anima, va, y es curioso, porque cuando se anima, va, ya se sueltan, o sea, empieza a haber un fluir del Espíritu Santo, ¿no? Cuando yo me pongo gritón, ya no es porque quiero que no hayan bien, no. Cuando yo me pongo gritón es porque sé, tengo esa sensación, ¿me entiende? De que hay una batalla espiritual. Y no es para obligar a nadie, es porque sencillamente Dios está ahí, como decía el otro día, está ahí, pero es como los que van camino a Emaús. Está ahí, pero no se dan cuenta que está ahí. Es como estos religiosos. Jesús está ahí, el Salvador, el Creador, pero no se dan cuenta que está ahí. Ya es interesante porque Jesús actúa en el evento sobrenatural. Actúa en el evento sobrenatural que es tremendo y sana, ¿cierto? La mano de este hombre que la tenía. La sana, oye, es tremendo al mirar una acción, ¿cierto? Que la ciencia no puede explicar, la biología no puede explicar, o sea, hay una alteración del curso natural, biológico, y la persona es restaurada, y esto debiera causar un asombro que produzca fe, porque ese es el objetivo del milagro, ¿ya? Los milagros tienen como objetivo asombrar a la gente y a veces producir fe, fe en Jesús. Oramos para ver el milagro. Y a través de ese milagro, ¿cierto? La gente debe tener fe. Estás en una cárcel ministrando, ¿no? Y a veces la gente necesita una evidencia lo suficientemente grande para creer. Por eso Jesús, por eso Pablo, por eso Juan, por eso los apóstoles, por eso Esteban, por eso Felipe hacían milagros extraordinarios. Ahora, Ulises, la reacción de los religiosos es impresionante. En vez de levantar las manos y adorar al Rey de Reyes y decir, hemos visto un milagro tremendo, el texto bíblico ahí en Marcos dice que ellos tomaron consejo junto a los herodianos para destruir a Jesús. Presten atención a esto, porque de pronto Vivi va a la comunidad allá en Paraguay. Y ella cree, porque lo ha visto, tiene fe, ¿no? Sabe que es real. Y de pronto, cierto, ora, ¿no? Y ella siente y ve el mover de Dios. Pero puede ver, quizás, tal vez, posiblemente, ¿no? Ya a un grupito de líderes que la quedan mirando con la cara de palo, seria, sin expresar ninguna emoción, cosa que posiblemente, raramente esas cosas suceden en su comunidad, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo? Bueno, acá tienes la explicación, Vivi. Ya, eso puede suceder, por ejemplo, con cierto Maíra, va de pronto a su familia, visita a su papá, visita a su mamá, ella cree, ella sabe y experimenta el poder de Dios, pero su mamá o su papá le mira, ¿cierto? Y siguen medio místico y dicen, no, sí, esto es el fruto de la energía que viene de Júpiter. Una cosa así, ¿no? Posiblemente pueda suceder. ¿Tá? Eso acontece. ¿Por qué? Porque hay una dureza religiosa. Y esta dureza religiosa, ¿cierto? Es tan fuerte que produce una verdadera confrontación. Fíjate lo que Jesús ve en estos hombres que tienen la dureza en su corazón. Vamos a Mateo
Mateo capítulo 23, versículo 28. Mateo capítulo 23, versículo 28. Wow, hermano. ¿Ya? Entonces, esto es el fiel reflejo de una vida religiosa, de una vida de apariencia, ¿no? Por fuera se ven justos, se ven cierto santos, se ven limpios, ¿no? ¿Ya? Ah, las iniciativas religiosas no siempre reflejan lo que está dentro, ¿no? Las iniciativas religiosas a veces muestran solo apariencia, apariencia. Y a veces la iniciativa es para no ver lo que realmente está en el corazón. No quiero que sepan cómo estoy. Entonces, delante de los demás me muestro espiritual. Pero por dentro, dice el texto bíblico, están llenos de iniquidad. ¿Y qué es lo que es iniquidad? Una palabra, un sinónimo de iniquidad es maldad. Un sinónimo de iniquidad es maldad. Ahora, la maldad no es una práctica activa del pecado, ¿ya? La maldad no es una práctica activa del pecado. La maldad es una práctica histórica del pecado. No es que yo me veo tentado a fornicar y a cometer adulterio y cometo adulterio. No, la persona tiene una guerra histórica ya con la fornicación o con la pornografía. Entonces la persona tiene cierto una crisis que al final la termina aceptando como algo normal. El religioso practica el pecado creyendo que es normal, que Dios lo va a perdonar y que punto, o sea, es una doble vida. Se cauteriza la conciencia, no toma, no toma conciencia del peso del pecado. No se da cuenta, a veces está ciego, como no tiene relación con Dios, lo está practicando y no toma conciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que te hace sentir el dolor. Por eso en Jocó nosotros decimos, es preferible que tú confieses antes que seas descubierto. Porque cuando eres descubierto todavía no hay evidencia de que tú estás consciente de lo que hiciste. Y como se enseña en consejería, hay cosas ocultas que las personas no se dan cuenta. Fíjate lo que Jesús ve, y está hablándole a los religiosos, ¿no? Yo insisto, no le está hablando a las prostitutas, no le está hablando, cierto, a los pecadores de afuera, le está hablando a estas personas religiosas. Ahí mismo, en el capítulo 23, versículo, perdón, sí, el capítulo 23, versículo 33, y con esto termino. Ups. Uy, hermano. ¿Lo viste? ¿Lo observaste? Serpientes, generación de víboras,
¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Uy, hermano, esto sí que es fuerte. Ahora, el religioso no tiene conciencia del infierno. Y Jesucristo trae una definición particular sobre ellos. Los asocia a la generación del diablo. Los asocia a la generación del diablo. O sea, ¿por qué? Porque el diablo, ¿cierto? Es asociado a la serpiente en Génesis y es asociada a la serpiente en Apocalipsis. Y Jesucristo asocia el espíritu religioso, la dureza del corazón, ¿cierto?, a una generación diabólica. O sea, conocen la verdad, enseñan la verdad,